ahorita dijo Yudiel, nuestro hermano director de alabanza, que iba a dar un mensaje poderoso, y sí, definitivamente que sí, creo que cuando Dios nos ayudó a escribir estas líneas para lo que vamos a compartir, sí, también yo pensaría lo mismo. Sin embargo, hay que estar atentos. Creo que lo poderoso ya lo acabamos de ver hace un momento, y les voy a explicar por qué. El tercer canto de las 5 que presentaron ahorita nuestro coro, o nuestro grupo de alabanza, se llama Gloria Shekinah. La palabra Shekinah, como decía yo, se escribe con K, en algunos lugares lo puedes encontrar escrito con J también, es una palabra que utilizaban los judíos, que se refería o era asignada a la iluminación de Dios o el brillo de Dios. Cuando tú cantas Gloria Shekinah, estás pidiendo, Señor, manifiesta de manera que podamos observar tu brillo. Manifiesta de alguna manera que yo pueda ver lo grande que tú eres. Y si hemos de ser, pues no sé cuál sea la palabra, si ponemos atención, lo acabamos de ver hace un momento. Acabamos de ver a un muchacho de 22 años. ¿Cuántos tienes yo? ¿20? Sí, se ve más joven, sí es 20. Un muchacho de 20 años, pararse aquí en el escenario, aquí al frente, y pedir en oración a todos los que nos escuchan, que sí son ya algunos, por el sufrimiento de las personas, de lo que pasó ayer en Querétaro. Tristemente un evento aislado, si ustedes quieren, pero terrible. No sé los detalles, así nomás vi un dato, como dijo él. Si quieren saber la información, si es que les llaman o les interesa saberlo. Fue un evento, creo que deportivo, ¿no? Originalmente, pero se salió de control y hubo muchas pérdidas humanas, mucho sufrimiento, en muchos sentidos, físico, emocional y demás. Entonces ver aquí a un joven de 20 años, con mucha fe, pedirles a todos ustedes que hagan oración por las personas que están sufriendo. Para mí esa es la manifestación de la gloria de Dios, donde Él le pide a la única persona que le podemos pedir, que es Dios. Y les dice a ustedes, oren, hablen con Dios para ayudar a mis hermanos. ¿Por qué? Porque los amo. No los conozco, están en Querétaro. Ustedes si ni conoce Querétaro, oye, ¿no conoce Querétaro? Y Él pidiendo en oración por esas personas porque están sufriendo. Para mí esa es la gloria Shekinah. Para mí esa es la manifestación de la gloria, donde alguien puede decir, Padre, ayúdame para que por mis hermanos, que ni siquiera sé quiénes son, pero sé que están sufriendo. Eso es el verdadero evangelio, es el verdadero mensaje, ese es realmente el ver la obra de Dios aquí. Y así como Él podemos ser todos, así como Él podemos ser muchos si realmente nos abandonamos y confiamos y creemos que tenemos un propósito y que nuestro llamamiento es amar a todos. Confiar en Dios, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con todas tus fuerzas, tu corazón, tu mente, con toda tu voluntad, todo tu deseo, con todo lo que tú tienes, debes amar a Dios. Y en segundo lugar, amar a tu prójimo. Y Él está manifestando porque dice, le pido al único que puedo, que es Dios, por todos los que están sufriendo. Esa es gloria Shekinah. Por si alguien tiene duda o alguna vez se preguntó, qué bonita canción, pero ¿qué significa? Eso significa. Señor, manifiesta tu brillo y hoy lo acabamos de ver. Eso es poderoso. Gracias, Dios. Ahora sí vamos al mensaje. Ahora sí vamos a platicar de lo que traemos preparado. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando ya empezamos de José, la vida de José, el hijo de Jacob, o el hijo de Israel. Yo pensé que lo íbamos a partir en 2, lo vamos a terminar partiendo en 3. Van a ser 3 semanas hablando de esto y déjenme explicarles por qué. Cuando uno estudia la Biblia o la palabra de Dios, hay 3 cosas, lo he señalado aquí ya varias veces, hay 3 cosas que debemos entender. Hay 3 cosas que debes aprender cada vez que tú estás estudiando la palabra de Dios. La primera es, ¿cómo somos nosotros, los hombres? Hombres, mujeres, me refiero, partes humanas. En segundo lugar, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el Creador? ¿Cómo es su accionar en la medida de lo que nuestra mente alcanza? Porque no lo vamos a poder entender nunca. Y en tercer lugar, ¿cómo debiera ser nuestra relación con Él? Repito, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo es Él? ¿Y cómo debiéramos ser nosotros?
Cada vez que tú veas un verso de la Biblia, si sea uno, leas un pasaje, leas un capítulo, leas 3 libros, tienes que preguntarte las 3 cosas. De aquí que aprendí cómo son los hombres, cómo es Dios y cómo debería ser mi relación. Así es como se estudia la palabra. La semana pasada vimos la primera parte, que es cómo son los hombres, ¿se acuerdan? Y decíamos, bueno, es que Jacob tenía de predilección sobre José. Él tenía, en la Biblia dice que era porque lo tuvo en su vejez, pero bueno, no dice más claramente cuál es el por qué era su favorito. Sin embargo, bueno, era su favorito. Para bien o para mal era su favorito, y digo para bien o para mal, porque eso despertó las envidias de sus hermanos. Mal sus hermanos no tendrían por qué tenerle envidia, sin embargo, despertó su envidia. Cuando él manifiesta y dice, ¿sabes qué? Yo tengo un sueño en donde mi gavilla de espigas queda erguida y todas las gavillas de los demás se inclinan, ¿sí? Todo el mundo piensa, este cuate piensa que le vamos no adorar, era otra palabra, no recuerdo, pero es a servirle, ¿no? Y se enojan, si de por sí era el predilecto, era el chiqueado, como dicen acá, y luego acá me dice que él sueña que es así, pues no. Y luego tiene otro sueño en donde ya no solo eran los hermanos, también el sol y la luna, como señalan papá y mamá, también me van a estar inclinándose ante mí, la palabra inclinándose ante mí. Entonces, Jacob no se enoja, pero se queda pensando en eso y nos quedamos, pero eso genera en los hermanos envidia. Y luego lo quieren matar, imagínense, lo quieren matar a su hermano. Por ahí uno, en un destello no sé cuál se puede decir, de limitación en ese sentido, dice, no lo matemos, hay que hacer otra cosa, y lo venden. Pero lo venden como esclavo, o sea, como si fuera no sé qué, no una persona. Lo venden como esclavo. Y luego van y le dicen al papá mentiras, que se lo comió una bestia salvaje. Entonces los hombres podemos ser envidiosos, podemos ser mentirosos, podemos ser doble cara, porque recuérdense que después cuando está ya, lo venden como esclavo al jefe de la guardia del faraón, este cuate Potifar, su esposa quiere con él, le llama la atención físicamente, le hace unas propuestas, él se resiste y cuando la cachan, ella dice que es él el que está intentando hacer algo malo, o sea, ser doble cara. ¿Los hombres podemos ser así? Sí. Y yo les dije la semana pasada, me encargo que tú analices qué actor eres en esto. Si alguna vez has estado dentro de los envidiosos, dentro de los mentirosos, dentro de los doble cara. Pero también ciertamente no nos vamos a quedar con eso, no somos solo malos, también somos buenos. También hay elementos aquí en esta historia de mucha fe, como el mismo José, ¿sí? Que podemos tener mucha fe, mucha perseverancia, mucha constancia y sobre todo temor de Dios. Entonces vimos la semana cómo somos los hombres. Podemos ser de repente bien arrastrados, si es que me entienden el concepto, o podemos ser muy dedicados. La realidad es que somos las dos cosas a ratos, o una parte de mi vida, y cuando decido seguir a Dios y realmente estoy convencido, dejas esa vida anterior y entras a la vida nueva. Así somos los hombres. Entonces en esta historia, en esta parte de la historia aprendimos cómo somos nosotros, cómo podemos llegar a ser al grado de querer vender a mi hermano por envidia. Querer matarlo y después venderlo. Y yo les ponía ejemplos, hoy en día sigue pasando lo mismo, el bullying adentro de tu casa es lo mismo. Hoy ya no vendes a nadie como esclavo. Yo creo porque no hay nadie que te compre, ¿verdad? Pero creo que si hubiera, tal vez sí habría alguien quien lo hiciera. Entonces así somos los hombres. Ya aprendimos la semana pasada, ya vimos cómo somos los hombres. Bueno, hoy vamos a continuar con la historia. Hoy vamos a ver cómo es Dios. Y la semana que entra vamos a ver cómo debiéramos ser nosotros, de manera que le agrade a Dios. Entonces hoy vamos a platicar de cómo es Dios en esta relación. Entonces, así resumiendo un poquito, José, hijo de Jacob, era el favorito. Jacob inclusive le regaló una túnica muy bonita que señalaba que él es el que iba a heredar el liderazgo de la familia. Los hermanos le tienen envidia, lo quieren matar, no lo matan, lo venden como esclavo a unos ismaelitas, casualmente unos ismaelitas. Estos cuates van y lo vendan en Egipto, se lo venden al jefe de la guardia, que ve que José pues se pone a trabajar, o sea, José de alguna manera acepta la situación donde está, se pone a trabajar, hace las cosas bien. Entonces este cuate, el jefe de la guardia, empieza a confiar en él y lo deja a cargo de toda su casa. Entonces la esposa le tiende una trampa, y como no le sale, pues lo meten a la cárcel. Aquí nos quedamos en ese punto de la historia, en que José,
José, el famoso soñador, está en la cárcel. Recordando que José lo vendieron a los ismaelitas a los 17 años. Entonces vamos a continuar. Les invito a que me acompañen. Ahí en el libro de Génesis, vamos a leer Génesis 40, del 1 al 23. Repito, para que lo vean en Facebook, Génesis 40, del 1 al 23, casi es todo el capítulo. Dice: tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí, el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Acuérdense que, inclusive en la cárcel, era también portado y cuidaba todo, y limpiaba todo, que terminó siendo también el brazo derecho del carcelero, ¿eh? Después de haber estado en algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. Ojo con esto, ahí a los que les guste subrayar, marcar en la Biblia, marquen esto. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas, y en cuanto a la vid echó brotes, floreció, y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa, y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. José le está pidiendo al copero: mira, esto va a pasar y va a estar otra vez frente al faraón. Dile de mí que he sido encarcelado injustamente. O sea, ni siquiera está pidiendo: sácame de aquí. Le está diciendo: habla con el que me puede emitir juicio, porque es injusto. Es todo lo que pide José. Al ver que la interpretación había sido favorable, ojo también con esto, cómo están las palabras. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José: yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol. Las aves devorarán su cuerpo. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que, una vez más, pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. ¿Qué podemos apreciar en esta parte? Varios detalles. Empezamos a ver hacia dónde va Dios. ¿Sí? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quería manifestar? Primero vemos, están el copero y el panadero, ambos están en la cárcel. No se menciona por qué estaban en la cárcel. Asumimos que los acusaron de algo y por el resultante en donde uno lo regresan al puesto y otro lo decapitan, seguramente al evaluar, al enjuiciarlos, encontraron que uno era inocente y uno culpable. La Biblia no lo señala, solo dice los dos fueron presos. ¿Sí? Los dos tienen un sueño, parecidos, con 3 días. ¿Sí? José llega y dice: ¿acaso no? Dice exactamente: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? E inmediatamente da la interpretación. ¿Esto qué te da a entender? Te da a entender que José tenía este don de poder interpretar los sueños. ¿Sí? Me voy a adelantar un poquito. Esto de interpretar los sueños es parte del don de sabiduría. Son 9 los dones que da el Espíritu.
a aquellas personas que están comprometidas en seguir a nuestro Padre, Él nos va dando estas habilidades especiales. Pudiera yo decir, con la única condición o con la finalidad específica de ayudar a los demás. No voy a profundizar hoy tanto en eso, pero es importante señalar los 9 dones, ¿sí? Este es uno de ellos, que es el don de sabiduría, que significa aquellas personas que tienen esa habilidad dada por Dios para entender lo que Dios quiere, entender la voluntad de Dios. No podemos entender a Dios, ni podemos conocer totalmente a Dios. No podríamos, no tenemos la capacidad. Nadie la ha tenido ni la va a tener. Sin embargo, mediante este don, Él permite que hay algunas personas que entiendan cuál es su voluntad. Es un don, híjole, impresionante. José tenía esto, entonces al escuchar los sueños, entendía qué es lo que iba a pasar, ¿sí? Ahora sí que la connotación para entender por qué José podía hacer esto. Es un don del Espíritu dado a José, en este caso el don de sabiduría. Entonces él dice, pues bien simple, tu copero significa que en 3 días regresarás a tu chamba. Tu panadero significa que en 3 días. Y sucede exactamente como él interpreta el sueño. Exactamente como él interpreta el sueño, así sucede. Entonces podemos dejar muy en claro varias cosas. La primera es que el don que le fue dado a José no tiene nada que ver con nada esotérico, ni mucho menos, ni que José era una persona distinta a la que somos tú y yo. Simplemente por fe, recordando que José nunca abandonó la fe en el Creador, ni desde que lo vendieron como esclavo, ni no lo abandona. Entonces Dios le da este don, ¿sí? Entonces vamos a entender que Dios manifiesta y usa a José como una herramienta. Entonces José, yo pienso, cuando él habló de su gavilla de espigas elevada y las otras gavillas inclinadas hacia él, y después cuando dijo, estaba yo, el sol y la luna y las estrellas que estaban inclinadas hacia mí, yo quiero pensar, podría decir que estoy convencido de que él ya sabía o pudo interpretar la voluntad de Dios. Tal vez no sabía qué iba a pasar, pero sabía y confiaba que si Dios le dio ese sueño es porque eso iba a suceder. Entonces, tú puedes verlo de 2 maneras, porque ahorita vamos a llegar a la conclusión de esto, hoy y la próxima semana, la conclusión de qué pasa después con la vida de José. Tú puedes decir, si a José le fue revelado esto de lo que iba a suceder, pues qué fácil, por eso tenía fe, pues ya sabía lo que iba a pasar. Esa sería una forma muy pobre de validar la revelación que Dios le da. La interpretación correcta es, no, al contrario, es porque tenía una gran fe, es que le fue dado este don. Hago esta anotación porque en el mundo de hoy en día, de repente hay quienes abusan un poco de este tema de los dones, que siguen existiendo, siguen validándose, pero, como les decía, si es que son usados por voluntad de Dios, para el bien de los demás, si son usados para el brillo personal, entonces estás metido en un problema. Y a la gente a la que le dices puede caer en un engaño y entonces eres piedra de tropiezo. Lo menciono porque hay que ser bien abusados cuando alguien manifieste un don, porque es un regalo específico de Dios para un fin particular. Más allá de tus talentos, conocimientos, sabiduría, discernimiento que puedes ir alcanzando, un don es un regalo especial para ti y cada uno de nosotros. De hecho dice ahí en Corintios 12, 7 al 10, que es donde se manifiestan los dones, ahí dice que es para cada uno, particularmente a ti te va a dar uno, o 2, no sé, a lo mejor tú vas a tener 9, a lo mejor vas a tener 1, a lo mejor ya lo tienes y no te has dado cuenta. Hay procesos para poder ir descubriendo cada vez más esos dones, pero subrayo, sí, solo sí son para el beneficio de los demás. En este caso José, no duda en decirle, tienen un sueño y están preocupados, yo te voy a decir el sueño. Pero entonces pasa algo muy curioso, porque en el 16 dice, al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos dijo, pues también dime a mí. O sea que, si no hubiera sido favorable, ¿qué hubiera dicho el panadero? Así déjalo, gracias. No hubiera pedido la interpretación.
Parece cosa menor, pero no lo es. Definitivamente que no lo es. ¿Por qué lo subrayo y por qué quiero hacer hincapié en esto? Lo que pasa es que nos pasa mucho, a todos, creo, que luego queremos a Dios con la revelación de lo amoroso que es, de lo misericordioso que es, de la oferta que Él nos hace de una vida eterna y de una salvación. Pero cuando nos dicen, sí, nada más que tienes que hacer esto, tienes que amar a tu prójimo, tienes que limitarte a estos 360 y tantos mandamientos que no debes de hacer, y entonces en ese momento así como que, ese no era para mí. Tengo un familiar, bueno, ex familiar, que decía, yo normalmente llego ya nada más al final de los sermones, llegaba siempre ya al culto, llegaba ya cuando faltaban como 15, 20 minutos. Dice, porque ya me doy cuenta que ese pastor, la primera parte siempre nos regaña. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo con él. Entonces me gusta llegar ya al final, porque en esa parte es cuando él ya realmente es lo que yo siento, que Dios me va a perdonar. Y no, pues qué padre, ¿no? O sea, quieres a Dios nada más por lo bueno, pero no estás dispuesto a aceptar también su disciplina. Pues, ¿cómo? Aquí está bien claro, el panadero así casi a ver cómo le fue al otro. No, se salvó. A ver, échamelo. Yo, sorpresa, a ti no te tocó la misma suerte. Entendiendo que la suerte no existe, me refiero a la frase. Te tocó a ti esta parte. ¿Vas a morir en 3 días? Y en 3 días lo decapitaron. Justo no lo dice la Biblia, es un tema de los egipcios y de su copero es panadero. Sin embargo, queda muy clara que la voluntad de Dios, número 1, ¿sí?, le fue manifestada a través de un don a una persona con mucha fe. Entonces todos tenemos la posibilidad y capacidad de tener algún día un don, si llegamos a ese nivel de fe. 2, la voluntad de Dios se ha de cumplir, te guste o no te guste, lo escuches o lo ignores. Si alguien escucha la palabra de Dios y dice, no me gusta porque no me convence, porque yo no creo que haya un Dios así, te fue revelado. Que tú te hayas hecho oxillo, como el caso del panadero, pues es difícil hacer algo más. Por eso decían a los apóstoles, cuando llegas a un pueblo en el cual no que no conozcan a Dios, sino que te digan y te insulten y te digan que no quieren saber nada, sal de ahí, sacude el polvo de tus pies. No significa que no vas a hacer trabajo y no vas a ser diligente con eso. Significa que no puedes obligar a nadie a tener fe. Tu responsabilidad es manifestar en todo lo que a ti te da Dios, manifestar su verdad y su mensaje, como lo hizo hoy nuestro hermano José. Con todo lo que tienes, hermanos, oren por estas personas, porque la están pasando mal. Yo no sé si ellos tienen fe, conocen a Dios o no, no sé, pero Dios existe y yo les pido a ustedes que oren por ellos. ¿Sí me siguen? Ese es un nivel de fe muy alto. Entonces, aprendemos aquí que Dios le da un don a José y que su voluntad sea cumplir. Vamos a seguir leyendo. Vamos ahora al capítulo 41. También este es casi todo el capítulo, vamos a leer del 1 al 40. Repito, Génesis 41, del verso 1 hasta el 40. Dice, 2 años más tarde, es decir, 2 años desde que dio la interpretación del copero y panadero hasta que sucede esto. ¿Cuántos años tuvo José en la cárcel? No sabemos, porque no lo dice. Sí dice, más adelante en el 46, que no vamos a leer, que cuando esto sucede, José ya tenía 30 años. Significa que estuvo 13 años entre vendido como esclavo y preso en la cárcel de Potifar. ¿Cuánto estuvo en cada uno? No sé, pero al menos 2, porque aquí dice 2 años más tarde, el faraón estuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras, y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron las espigas grandes y hermosas.
En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces, el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Hasta ese momento se acordó el copero de que le habían interpretado un sueño. O sea, 2 años estuvo de más José en la cárcel cuando pudo salir, pero bueno, Dios dispuso que fuera así. Pero sí te hablo un poquito de cómo somos otra vez. O sea, el copero me dio una interpretación, estoy inquieto porque tengo un sueño extraño, me lo interpretas, ay, me das algo de paz, sucede y me liberan, ¡qué chido! Oye, ¿y el que te ayudó? Pues que me voy a acordar. Se le llaman malagradecidos. ¿Sucede hoy en día? Entonces dice, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí, con nosotros, había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Es decir, lo mismo que le había dicho al copero panadero, o sea, yo no soy, es Dios. Yo solo soy el traductor, vamos a llamarlo. El faraón le contó a José lo siguiente: en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo, de pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas flacas y feas se comieron, te dije la verdad, feas y flacas se comieron las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño: 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaban otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón. O sea, inmediatamente José le explica al faraón: en realidad, los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, son también 7 años, pero estos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con todo Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha del país, en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Es decir, de todo lo que se produzca, la 5ª parte vamos a guardarlo como propiedad del gobierno, como un impuesto, porque cuando se venga el hambre, con eso vamos a resistir. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Resumen.
había pasado por el panadero. 2 años después el faraón tiene un sueño en el que hay 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y hermosas, 7 espigas, que en este caso 7 vacas flacas y 7 espigas quemadas, se lo come. Y el copero se acuerda que José le había hecho una interpretación de sueños, le hablan y José directamente le dice, mira, esto es bien sencillo, es 7 años de abundancia, 7 años de escasez. ¿Por qué lo tuviste en 2 sueños? Porque significa ya. Entonces, por si no lo entendiste la primera, te lo vuelvo a decir, que sí creo, ¿no? Ya sé cómo somos de cabezón de los humanos. O sea, te lo dijo 2 veces en tus sueños porque está resuelto Dios a hacerlo ya. Entonces el faraón se queda. Y entonces cuando el faraón está acá sorprendido de una interpretación perfecta, inmediata, resuelta, entonces viene la parte humana de José, que le dice, pues yo te recomiendo, acuérdense que José era un tipo competente, un tipo capaz. ¿Cómo sabemos que era competente y capaz? No me lo estoy inventando. Ya vimos que cuando lo mandaron de esclavo, cuando estaba con Jacob, Jacob le pedía a él que le dijera qué es lo que estaba pasando con sus hermanos, no por chismoso, sino porque él que era capaz de analizar y decir, mira, esto está pasando. No era un chismoso, si no Dios no lo hubiera bendecido. Significa que era certero en su análisis. Cuando lo venden como esclavo y lo ponen bajo el resguardo de Potifar, Potifar lo compra como esclavo, es tan eficiente y tan inteligente que Potifar dice, ¿sabes qué? Te voy a poner a cargo de toda mi casa. Cuando lo mandan a la cárcel, es tan eficiente y tan inteligente que termina siendo el que cuida la cárcel, ya no es el carcelero, ahora es José. Entonces eso te dice que más allá del don de Dios que tiene él, o el don del Espíritu que tiene José, él era un tipo con mucho talento, con mucha capacidad, con mucha disponibilidad. Entonces le dice, por voluntad de Dios, por la interpretación que te puedo dar, gracias al don que yo recibí, déjame decirte, faraón, que eso significa tu sueño. Asumo que el faraón se queda así como que, caray, si nadie me pudo interpretar, seguramente dijo como cuando le hablan al Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Y entonces sale la parte humana de José y le dice, mira chato, déjame explicarte. De todo lo que cosechemos, junta la quinta parte. Nombra gobernadores, supervisores, que se aseguren de esto. La gente va a pensar que es un abuso del gobierno, o de este caso el gobierno de Egipto, del faraón. Pero en realidad lo que estamos haciendo es prevenirnos para lo que se viene. Muchas veces la gente no entiende cuando alguien te dice con fe, mira, viene por ahí, abusado, viene por ahí. Ten cuidado porque viene por ahí, ¿no les ha pasado? Abusado, te va a pasar eso. Te dije que te iba a pasar. Y no queremos. Entonces, sabedor de esto, dice José, mira, no te van a creer. Nadie va a juntar nada. Y vas a tener aquí una revuelta de gente hambrienta. Mejor, de una vez vamos quitándole una quinta parte, la juntamos, nombra supervisores, guardamos, y dice la palabra que ya era tanto que ya ni siquiera podían, eso vamos a hablar por su semana, era tanto lo que juntaban, que ya llegó un momento que ya ni lo podían contabilizar en las épocas de abundancia, en los 7 años de abundancia. Cuando empiezan las épocas de escasez, pues lo empiezan a repartir. De ahí la famosa frase de que ando en vacas flacas, significa, viene de aquí, o sea, tengo un año malo, no traigo lana, significa, ¿no? Pero entonces, la parte de José, talentosa, disciplinada, inteligente, se junta con el don que Dios le da. El faraón inmediatamente dice, pues ¿a quién más? Si él que pudo lo que nadie más pudo y que aparte me está mostrando su capacidad, pues ¿para qué le llamo al Chapulín Colorado? Aquí tengo a José. Entonces pone a José. Veremos más adelante que lo nombran gobernador de Egipto. Es decir, no había nadie por encima de José en Egipto, salvo el faraón. Dice, y solo porque soy el rey, casi le dice al final del 40. Lo vamos a detallar más la próxima semana, pero queda muy claro. Pero aquí hay varios detalles que son bien importantes, muy importantes. El primero, pues, lógico, si nadie creía en Dios, nadie va a interpretar la voluntad de Dios. Llega uno con la fe suficientemente fuerte como para recibir el don de sabiduría
¿sí? Lo interpreta, pues, de una manera relativamente sencilla. A lo mejor tú y yo, si no hubiéramos escuchado nunca esa historia, nos plantean, todos estaremos aquí con cara de guato. Hasta que llegara alguien que tuviera el don de sabiduría y nos dijera, es por ahí. Porque esto, y lo dijo José, no es porque él fuera muy inteligente, es porque esa la interpretación la da Dios. Entonces, él confía totalmente en Dios a diferencia de todos los demás. ¿Sí? Pero hay un tema así que tiene que llamar mucho la atención, mucho la atención, más allá de cómo actúa Dios. ¿Sí? Voy a volver a leer el 38 y el 39. Dice, el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. No sé si se han puesto a pensar. El faraón no creía en Dios creador. El faraón tenía como no sé cuántos, montones de dioses. O sea, él no era una persona que creyera en Dios, conocido antes como el Dios creador. Le ponían así ese nombre para diferenciarlo de los dioses que antes tenían, no era que tenían dioses para cada cosa. Entonces, ¿por qué Faraón diría esto? ¿Por qué diría, ¿conocen a alguien que sea más capaz de entender la voluntad de Dios? Y les pregunto a los demás, ¿conocen a alguien que esté por encima de él en cuanto a el entendimiento de Dios? Entonces, fíjense, a mí me hizo así como que, ¿por qué el faraón toma una decisión sobre todo su reino basado en la fe de un hombre a un Dios en el que él no creía? Esto es testimonio, esto es poder, esto es impresionante. A lo mejor no lo habían analizado. Porque pasamos la historia, sí, qué chido, subieron a José, lo subieron de cargo, de preso a gobernador. Va más allá, es cuánta manifestación de poder de Dios a través de José, que el faraón, todo lo que tengo, tú me lo manejas. Por eso le decía, así me explotó cuando el canto de Shekinah, y cuando Gio dijo, hagamos esto. Esa es la manifestación, o sea, el poder de Dios no lo vamos a ver, no lo van a ver, bueno, creo yo, con gente caminando sobre el agua o haciéndole crecer un brazo a alguien. No, los milagros ya sucedieron antes y hasta la vida de Jesús, porque era cuando se necesitaba, porque no conocíamos Dios, no entendíamos, profetizamos lo imperfecto, decía en Corintios 13, profetizábamos sobre lo imperfecto, pero ahora conocemos lo perfecto, ya no se necesita. Pero entonces, ¿cómo se muestra la gloria de Dios? A través de esto, a través de personas con fe que te dan un testimonio poderosísimo. Entonces José le dice, tu sueño es esto va a pasar. Y aparte, a tu fe hay que ponerles obras. Mira, hay que hacer esto. O sea, inteligente, hay que hacer esto, porque si no, aunque tengas 7 de prosperidad, las 7 vacas flacas se van a comer a las gordas, y ni quién se acuerda de la prosperidad, dice, ni quién se va a acordar de esa prosperidad de tanta hambre que vamos a tener. En cambio, si lo guardamos, lo repartimos, la vamos a librar. Veremos más adelante, la próxima semana, que venían gente de todos lados, incluyendo a Jacob y sus hermanos, sus hijos, los hermanos de José. Fueron a Egipto a buscar comida, porque sabían que ahí había. No había comida en ningún lado, Pero entonces imagínense la manifestación del poder de Dios a través de José, solo con palabras, poniendo su don y sus talentos, dos cosas distintas, su don y sus talentos al beneficio de los demás. Hago una aclaración y anticipándome un poquito a lo que veremos la próxima semana. La bendición a José no fue nunca bajo ningún criterio el que llegara a ser gobernador. Todo el mundo piensa que, pobrecito, lo vendieron como esclavo. Y Dios le compensó lo mal pasado nombrándolo gobernador a una vida mucho más padre. Ni por asomo. Las bendiciones de Dios no se miden nunca, jamás, bajo ningún criterio por poder económico. No se miden así.
lo puso ahí para un propósito, el cual todavía no había sido revelado, lo vamos a ver la próxima semana. Pero que nos quede bien claro, no fue el hecho de salir de la cárcel y ahora ponerlo como jefe o segundo a bordo. Esa no es la bendición, ¿eh? Aquí todavía no acabamos de trabajar. Aquí es parte del proceso para llegar. Entonces, a mí me da mucho la atención como Faraón queda tan impactado que dice, todo mi reino te lo doy. Digo, no te lo puedo regalar, sigo siendo mío, pero tú lo vas a manejar. ¿Por qué? Porque tienes una manifestación de Dios. Entonces el que creía en muchos dioses de repente confió porque vio el poder. Cosa que no hizo el otro Faraón con Moisés. El otro no lo vio y no lo vio y no lo vio. Bueno, pues les cayeron un montón de plagas, ¿verdad? Y todo lo que les pasó. Entonces, es impresionante. ¿Cómo es Dios? Para ir resumiendo. Decíamos, la semana pasada vimos cómo es el hombre. Hoy vimos un poquito otra vez con el copero que se le olvidó, ¿verdad? Ya me salvé, ya no me acuerdo quién me ayudó para salvarme. Ya vimos cómo eran los hombres. Hoy vemos cómo es Dios. Dios está en control. Número 1. Es lo primero que tenemos que entender. Todo lo que sucede, y nos lo dicen otros pasajes de la Biblia, no cae ni siquiera un árbol de su rama sin que Dios lo tenga controlado, sin que Dios lo permita. No hay nada que no suceda. Haciendo un paréntesis para esta aclaración que luego puede llegar a ser malinterpretada, no significa que tenemos un destino y ya no tenemos a dónde movernos. No, tenemos un propósito y una decisión, ¿sí? Y nosotros vamos a cumplir eso. Y Dios, como dijo Romanos 8:28, dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, aquellos que son llamados para el cumplimiento de su propósito. Por tanto, este es un ejemplo. El ejemplo más claro de Romanos 8:28 es la vida de José. Yo no entiendo por qué pasa esto. Y si me pongo a buscar entendimiento de por qué pasa esto, se me puede pasar la vida y no llegar al cumplimiento de mi propósito. Más fácil sería confiar que todo lo que me pasa es parte de el proceso que tengo que llevar de transformación y fortalecimiento y enriquecimiento en cuanto a sabiduría para el cumplimiento de mi propósito. Todo lo que hoy me pase, como dice Romanos 8:28, si yo confío en Dios, como le pasó a José, yo estoy seguro que voy a ver que todo lo que me pase, bueno o malo según mi entendimiento, obra para el cumplimiento del propósito para el que yo fui llamado. Entonces, qué maravilla de ejemplo. No se trata de, como algunos lo profesan así, tengo que aceptar con gusto el sufrimiento para alcanzar cosas más buenas. No se trata de eso. Se trata de entender que todo lo que te sucede desde que naces y vas aprendiendo con quiénes te juntas, qué experiencias vives, cuántas cosas maravillosas alcanzas a ver, cuántas cosas terribles pueden pasar alrededor tuyo, te van a ir fortaleciendo para que estés preparado para cumplir el propósito al que fuiste llamado. ¿Cuándo cumplirás el propósito? Confío en que yo haré el mío cuando sea el tiempo, como le será con mi esposa, mi hija, mi hijo, mis hermanos. Sé que son temerosos de Dios, por tanto, cumplirán su propósito. ¿Cuál propósito? Pues algunos seremos pastores, otros seremos maestros, algunos solo seremos personas misericordiosas, algunos solo seremos predicadores porque hablaremos del gran mensaje de nuestro Padre. ¿Me sigue? Cada quien tendrá un propósito y cada quien lo tiene que descubrir. ¿Cómo? Con fe. Con fe. Como pasó con José. Yo espero, confío que es para algo. Dios está en control. Número 2, Él nos usa como sus herramientas. Obviamente, mientras más disponibilidad pongas, pues más fácil vas a hacerlo. Más veces lo hagas, mayor bendición vas a tener. La bendición de la que tú puedes tener acceso o puedes conocer es cuando logras transmitir el mensaje de nuestro Padre a alguien más. Mayor bendición que esa, no creo, bueno, más que estar con Él, obviamente, pero está dentro de nuestro llamado. Es decir, lo tenemos todos. Entonces, no hay quien no deba
enaltecer a nuestro Padre como fin último. Entonces, si tú entiendes que eres herramienta, no solo hijo predilecto, que soy merecedor, porque me dijeron que soy merecedor de todo lo bueno de mi Padre, sino que de la misma manera y en la misma medida soy herramienta para que más personas se acerquen, ¿sí? Más te va a quedar claro cuál es el propósito. Entonces tenemos que entender, nos queda claro a través de la vida de José y de todos los que están alrededor, incluyendo aquí a Faraón, ¿sí? Que somos herramienta. Y tercero, que Dios nos da bendiciones, nos colma de bendiciones, nos llueven bendiciones todos los días. La cuestión es que aprendamos a verlas. No voy a profundizar ahorita en esto porque es precisamente estas bendiciones son el eje de lo que voy a platicar con ustedes la próxima semana, ¿sí? Pero nos debe quedar muy claro que las bendiciones de Dios están ya aquí y que si actuamos con fe, con amor y con diligencia hacia lo que nos es pedido, esas bendiciones ahí estarán. Entonces, sí, yo tenía razón, es un mensaje muy poderoso porque conocer un poquito de cómo es nuestro Padre, hoy creo que conocimos un poquito cómo es Él, siempre será maravilloso. Siempre será de mucho crecimiento. Y estoy seguro que hoy una o dos cosas, o 5 o 10, no sé, te deben pegar en la vida y te deben hacer pensar que realmente Él está en control y que a medida que crezca mi fe, en esa misma medida yo voy a poder observar su gloria, voy a poder observar su manifestación. No es al revés, no es cuando vea su gloria y su manifestación, va a crecer mi fe. El mundo te invita a hacer eso. El mundo te dice que hasta no ver, no creer. Hoy está desvirtuado eso. ¿Sí? Y más por montones de charlatanes que te dicen que tienen dones y que por eso se merecen tener más ganancias, porque tienen muchos dones. Lo sé porque lo he visto. Es lo que te pide el mundo. Por eso es que hoy de repente alguien que te habla de Dios, pues es aburrido. Si no tiene aquí una luz espectral aquí. O empiezo a flotar, o hablar en lenguas, las lenguas ya no se usan. Corintios 12 y 13 te lo menciona claramente. Si no es, al contrario, es porque creo, es porque veo. Porque creo en esto, porque confío en esto. ¿Recuerdan lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero confío ciertamente que así es. Y cuando tú logras dar ese brinco, entonces ves toda la bendición y ves toda la gloria de Dios aquí. Entonces aquí el ejemplo, lo que vemos hoy es eso. Es la manifestación de la gloria de Dios a través del accionar de un hombre que fue José, con todas las bendiciones que vamos a ver la próxima semana. Si ustedes quieren, pues ya saben el desenlace. Ni modo que los spoileé qué fue lo que pasó, creo que ya lo saben. Pero la próxima semana lo vamos a analizar un poco más. Entonces imagínense cuánta bendición hay ahí, cuánta salvación y conversión hubo inclusive entre la gente cuando vieron lo que era José y la fe de José. Si solo ver al faraón decir, él es poderoso ante Dios y porque es poderoso ante Dios le voy a dar toda la autoridad. O sea, ya con eso tiene que ser un ¡wow! Recalcando otra vez que la bendición no fue que lo pusieran de gobernador. Esa no fue la bendición. La vamos a ver la próxima semana. Entonces, por mi parte, acabamos. Les invito a que vean el mensaje de la semana pasada. Ahí está en... no sé, todavía no lo subo a YouTube. Pero bueno, en estos días lo subimos. Si no, lo encuentran todavía en Facebook, de la semana pasada, ahí en la Congregación Wedding en Facebook. Y lo voy a estar compartiendo a través de WhatsApp, seguramente hoy en la tarde. Y tan pronto estén en YouTube, la semana pasada y que yo creo que también sea en esta semana, para que lo puedan
disfrutar y compartir y analizar otra vez, porque siempre que estudiamos la palabra, algo nuevo habremos de escuchar, algo nuevo habremos de tomar si lo hacemos con fe, si creemos propiamente que esto es palabra de Dios y que tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. Un mensaje que nos habrá de transformar. Y somos transformados para poder cumplir nuestro propósito. Y una vez que cumplamos nuestro propósito como hijos obedientes, entonces estaremos en condiciones de que Él nos regale su gracia. Bueno, Él siempre tendrá la condición de darnos la gracia, seamos como seamos. Pero nos ha prometido que a sus hijos, los obedientes, serán los que les dará su gracia. Entonces, yo no puedo asegurar eso, pero puedo saber que Él me lo prometió, y si Él me lo prometió, puedo confiar que así será. ¿Se fijan cómo todo mi mundo cambia y empiezo a ver bendiciones en todas las cosas si tengo fe? Y si no tengo fe, entonces veo todas las desgracias del mundo. Es maravilloso cómo este ejemplo nos va llevando a ver el mundo y la vida y los sucesos del mundo de una manera bien distintas. Entonces cambiamos, avanzamos. Tomemos este ejemplo de José como algo muy fuerte, muy poderoso, que debe llegar a nuestras vidas. Le pido a nuestro Padre que nos acompañe toda esta semana, que llene nuestros corazones, que a quienes estén afligidos les dé paz, que a quienes tengan miedo les dé tranquilidad, que quienes tengan incertidumbre les dé claridad, quienes no sepan qué es lo que tienen, sientan el abrazo de Él. Y tal como vimos hace 2 o 3 semanas, que los que saben un poquito, se recuerden que tenemos la responsabilidad de trabajar con los débiles. Al que más se le dio, más se le exigirá. Entonces, le pido a mi Padre que nos acompañe, nos cuide, nos bendiga y nos regale su gracia en esta semana. Nos vemos la próxima semana en la transmisión digital.